Recordar el contexto del pasaje que estamos abordando el día de hoy. Precisamente esto fue lo que hicieron nuestros maestros durante los 3 últimos sermones. Iniciando en el capítulo 4, versículo 17 del Evangelio de Mateo, se expuso referente al arrepentimiento como la demanda que tiene el reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego de los versículos 18 al 22 se nos explicó acerca del llamamiento eficaz de los primeros discípulos del Señor. Ellos entonces, dejando al instante las redes y la barca, le siguieron. Posteriormente, del versículo 23 al 25, que fue el sermón del miércoles pasado, se enseñó sobre la grandeza del ministerio del Señor Jesús, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Amada iglesia, ha llegado el momento. Esos sermones introductorios sobre el inicio ministerial del Señor Jesucristo nos han preparado de forma espiritual para lo que se viene del capítulo 5 hasta el 7 en Mateo, que comúnmente esta porción se ha descrito como el Sermón del Monte, donde Cristo nos indica, en palabras de un autor, lo que significa ser discípulo de Jesús y miembro del reino de Dios. Discípulo de Jesús y miembro del reino de Dios. Además, es considerada como la sección bíblica más importante de todas las Escrituras. Es una enseñanza sublime sobre el estándar de santidad y piedad para los creyentes herederos del reino. Hermanos, estamos abordando un acontecimiento fundamental dentro de la narrativa bíblica. Por lo tanto, el tema del pasaje de hoy es la inauguración de la extraordinaria enseñanza de Cristo sobre los dichosos pero necesitados ciudadanos del reino de Dios, con el título El Rey Jesucristo y la bendición de los humildes. El Rey Jesucristo y la bendición de los humildes. Lo he dividido en 3 puntos. En el versículo 1 veremos el entorno, Cristo en la montaña, sus discípulos y seguidores. En el versículo 2 veremos el maestro, el emisor de la enseñanza. En el versículo número 3 veremos el mensaje, la alegría de los dependientes moradores del reino de Dios. Con la dirección del Espíritu Santo, veamos en primer lugar el entorno. Verso 1. Dice así la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estas palabras están conectadas al versículo anterior del capítulo 4 que dicen: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esa es la gran multitud que ve el Señor. El término multitud hace referencia a muchedumbre o gentío numeroso. Es el mismo término que usó Mateo en el versículo 4:25 que acabamos de leer, e igualmente es la misma palabra del 7:28, que es donde va culminando esta gran sección del sermón en la montaña, y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Evidentemente, desde el inicio hasta el final de su enseñanza estaban presentes los discípulos y otras personas dentro de esta multitud. El Señor asciende y se detiene en algún lugar de la ladera de esta montaña. Esta frase, que hace referencia a subir a un monte, la encontramos en diversos pasajes del canon bíblico. Esto se debe, mis hermanos, a que la tierra de Israel la atraviesa una cordillera montañosa, como dice Deuteronomio 11:11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Sabiamente, nuestro Dios no nos dejó el nombre específico de este monte en el registro bíblico. Mis hermanos, la atención no está en un pedazo de tierra. Todo nuestro interés es el Rey Jesús. Allí debemos fijar nuestra mirada. Continúa el verso 1 diciendo:
y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto hace referencia, según los comentaristas, que su enseñanza era central y oficial. Cuando un rabino judío estaba impartiendo su enseñanza oficialmente, se sentaba para hacerlo. Es el solemne pronunciamiento de Jesús. Hasta ahí la cita. Estos discípulos son sus aprendices o alumnos que de inmediato se acercan y vienen a él. Los ciudadanos acompañan al rey y desean estar cerca de él. Cuando Dios llama eficazmente a los suyos, ellos acuden a su llamado. Saben que no hay otro lugar mejor para estar que cerca de su maestro. Hasta este punto podemos observar a Cristo, sus discípulos y una gran muchedumbre. Este es el entorno. Y debemos preguntarnos, ¿si pueden diferenciarnos a cada uno de nosotros entre el gentío del mundo? ¿Somos parte de aquellos que buscan y se acercan al Señor? ¿O estás camuflado llamándote cristiano y entregado a las prácticas pecaminosas de este mundo? ¿Estás entre aquellos que solo quieren los beneficios, pero no quieren las responsabilidades? Como se ha enseñado desde este púlpito, quieren a Cristo como Salvador, pero no lo quieren como Señor de sus vidas. Más aún, ¿cuántos hay que lo siguen como simples observadores? Desean ver, conocer o escuchar algo nuevo. Ellos son parte del gentío, pero ese mensaje no ha afectado sus vidas. Si esta es su situación, el Señor habló en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La proclamación del Señor Jesús desde el inicio de su ministerio es el arrepentimiento y el evangelio de salvación. Acércate a Cristo, Él es el Rey, confiésale tu situación, con fe, con arrepentimiento verdadero, Él te perdona y te salva. Ahora veamos en segundo lugar el Maestro. Dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Estas palabras no son simplemente un versículo de transición. Es interesante el detalle en el relato de Mateo, teniendo presente su audiencia de cristianos judíos. Acorde con esto, Arthur Pink comentó que Mateo es el más judío de los 4 evangelios. Hasta ahí sus palabras. Para ellos era bien conocido que cuando Moisés subió al monte, le fue entregada la ley por Jehová. Sin embargo, luego descendió y se la compartió al pueblo, se la transmitió al pueblo. Pero acá Cristo instruye con sus propias palabras al pueblo. Verdaderamente es un maestro único y excepcional, y sus discípulos lo sabían. En Juan 6, 68 y 69 leemos esta maravillosa declaración. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace un momento cantábamos, qué bellas son, bellas palabras de vida. Es el Rey del reino, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, el Santo de Dios, el soberano, el todopoderoso, el ungido. Él es el profeta de profetas, mayor que Moisés, el sacerdote de sacerdotes, mayor que Aarón, y el Rey de reyes, mayor que David. Él es el Señor de señores, el Logos, el Verbo encarnado, Jesucristo el Rey supremo, abre su boca para enseñar. Mucho menos compararlos con los escribas de su tiempo, porque a diferencia de ellos, Cristo enseñaba con autoridad. Esto lo encontramos en Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él mismo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el mismo Evangelio de Juan 13:13 dijo,
Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Esas son las palabras de nuestro Señor. Amada iglesia, Cristo y solo Cristo es el objetivo de nuestra búsqueda. Es a quien debemos acudir en todo tiempo, rendirnos y humillarnos a sus pies, reconociendo su grandeza, que solo Él tiene el poder y la gracia para ayudarnos. Solo deseamos escuchar sus palabras. Por la fe en la revelación bíblica, sabemos que es un hecho irrefutable, que cada vez que nos exponemos a la lectura diligente o exposición fiel de las Sagradas Escrituras, allí está nuestro amado Maestro instruyéndonos, escuchando palabras directas de la boca del Salvador. Y también debemos observar que nuestro Señor Jesucristo habla conforme a la voluntad del Padre. En Juan 8:28 tenemos esta declaración: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto nos conecta con nuestro tercer y último punto, el mensaje, verso 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el primero de los 107 versículos que componen las palabras de Cristo en estos 3 capítulos. En algunas de sus versiones aparecerá en letra roja, y sabemos que en el original griego no estaba así, pero es un buen recurso que tenemos en estas Biblias para llamar nuestra atención. Es el Señor el que va a hablar. Y estos 107 versículos los expondremos Dios mediante de manera consecutiva. Esta fracción de los versículos 3 al 12 del capítulo 5 de Mateo es conocida como las bienaventuranzas. Había allí un público expectante en este pasaje por escuchar la voz del único Dios vivo y verdadero que ya hemos descrito antes. Y la espera había finalizado para ellos, al igual que para nosotros. El Señor inicia su mensaje diciendo: bienaventurados. Debemos detenernos y analizar este vocablo, porque estará presente en cada uno de los 8 versículos que veremos en los próximos sermones. Bienaventurados es la palabra griega makarios, que significa bendito, dichoso o feliz. Bendito, dichoso o feliz, bienaventurado. Esta palabra se repite por lo menos 94 veces en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿qué texto viene a nuestras mentes? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el nuevo pacto, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, comenta un autor, no son piadosas esperanzas de algo que se puede ser. Son felicitaciones de algo que ya se es, que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entrará, es algo donde ya ha entrado. Hasta ahí la cita. Mis amados hermanos, Cristo es el motivo de nuestra bienaventuranza. Él es nuestra dicha, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra gran bendición. Y en nuestro pasaje se le atribuye ese título a los pobres en espíritu. Y en este punto resalta la inmensa y excepcional sabiduría de Cristo. Porque quizás muchos esperaban algo diferente a pobres en espíritu, para aquellos bienaventurados. Esta frase no hace referencia a pobreza material ni falta de carácter. El doctor Steven Lawson, un hermano que hace algunos años predicó desde el púlpito en la sede de Medellín, de forma concisa y acertada define esto de la siguiente manera: pobres en espíritu, bancarrota o indigencia espiritual.
bancarrota o indigencia espiritual. En Isaías 62, 2b dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y es interesante el término hebreo allí en Isaías, porque hace referencia a una persona que está lisiada, que es un paralítico e inválido. Entonces podemos llegar a esta determinación, que esta persona es aquel que en verdadera humildad y humillación acepta su necesidad del Señor. No puede salvarse a sí mismo, está perdido, totalmente condenado, en medio de su depravación total. Y en ese estado admite que su única esperanza de salvación es la justificación por la sola gracia en Jesucristo. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y te pregunto, ¿la cualidad de pobre de espíritu está presente en tu vida? ¿O eres un arrogante y soberbio? Si es así, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino no es de los presuntuosos, orgullosos. Amados, nosotros en todo sentido necesitamos de su gracia y misericordia. Requerimos cada instante de nuestras vidas del Rey Jesucristo. No somos autosuficientes, somos totalmente dependientes del Señor. Finaliza este pasaje diciendo: porque de ellos es el reino de los cielos. En otra versión diría: porque el reino de los cielos les pertenece. En sus instituciones, Juan Calvino dice lo siguiente, abro comillas: Dios reina cuando los hombres, renunciando a sí mismos y menospreciando el mundo y esta vida terrestre, se someten a la justicia de Dios para aspirar la vida celestial. Hasta ahí la cita del reformador. Amados, vivimos en la tensión en lo que en teología se conoce como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El reino de Dios ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo y es algo presente. Pero tendrá su consumación en el futuro, en su gloriosa segunda venida. ¿Cuánto de esto debe movernos a la obediencia? Como nos enseña el Sermón del Monte, no solo a mirar nuestros actos como lo hacían los fariseos, sino mirar las intenciones y deseos pecaminosos de nuestro corazón. Debemos evaluarnos de adentro hacia afuera. En Santiago 2:5 encontramos esta contundente declaración: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Hermanos, esa es la bendición que hemos recibido por la gracia de Dios. Ser llamados humildes, no por nosotros mismos, sino porque Jesucristo, el Rey de Gloria, nos ha salvado. Para concluir, amada iglesia del Señor Jesús en Bello, ¿estamos proclamando la verdad de este Rey y su reino? El Señor ha dirigido a nuestros pastores para que se predique los miércoles en nuestra reunión de oración el Sermón del Monte. No es capricho de ellos. Es el Espíritu Santo de Dios que desea que nosotros seamos instruidos como su iglesia a través de este maravilloso mensaje. Así que les animo para que diligentemente, a pesar del cansancio, el sueño, la lluvia, el sol, el tráfico, el partido, nos esforcemos y acudamos a este llamado
y estemos aquí cada miércoles. La enseñanza del Sermón del Monte nos lleva a anhelar el regreso de nuestro Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera. En su segunda venida establecerá su estado eterno de gloria, y allí todas las enseñanzas que Él predicó tendrán su cumplimiento y perfección en cada uno de los creyentes, que ya nos encontraremos glorificados. Apreciado amigo, debemos llamarte así, amigo. Aún no eres nuestro hermano, no te has entregado a Cristo. ¿Qué te hace pensar que tendrás otra oportunidad de escuchar acerca del arrepentimiento y la fe para salvación en Cristo Jesús? ¿Consideras que puedes definirlo en tu tiempo bajo tus términos y condiciones? No, amigo, arrepiéntete en este momento, hoy, ahora, ahí donde estás. No lo dejes para después, no juegues con eso. Amigo, tú no eres un bienaventurado, más bien eres un desdichado, porque has pisoteado el nombre de Dios siendo su enemigo. Quizás tú dices en tu altivez y orgullo que tienes trabajo, salud, comodidad, o quizás no. Lo que sí te puedo asegurar, a la luz de lo que nos enseñan las Escrituras, es que ninguna de esas condiciones, favorables o desfavorables, se compara a lo que vas a sufrir en el infierno, si no te entregas a Cristo y lo reconoces como tu Salvador y Señor. Amigo, pero hoy hay esperanza para ti. Obtén la vida eterna solo por la gracia, solo por la fe, solo a través de Cristo, solo por la Escritura y solo para la gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz y penetra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos expuesto a ella, como lo hacemos cada miércoles, como lo hacemos cada domingo, y como es deber hacerlo como cristianos cada día. Señor Jesús, guíanos a la gratitud. Guíanos, Señor, a la obediencia. Obra a través de la exposición de esta sección. Edifica a tu iglesia, Señor, te lo pedimos. Permítenos vivir el hoy y el ahora, anhelando el reino eterno. Permítenos vivir a la luz de la resurrección, a la luz de tu segunda venida, oh Señor. Que busquemos tu gloria, Señor, a través de todo lo que hacemos. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra santificación y danos sabiduría, oh bendito Espíritu. Obra en nuestras vidas. Y si es tu voluntad, Señor, permite que nuestros familiares y amigos, si es el tiempo y son tus elegidos, vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe verdadero, y obtengan a través de la obra de tu Santo Hijo la salvación de sus almas. Espíritu Santo, convéncelos de pecado y permite que sean llamados bienaventurados al ser incluidos, Señor, en tu reino, en tu familia, en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias te damos, bendito Dios, por este mensaje. Y haznos recordar, oh bendito Dios, que tú resistes a los soberbios, pero que das gracia a los humildes. Cuando tú hablas, Señor, como aquellos dos de Maús, nuestro corazón debe de arder. Y te pedimos, oh bendito Dios, que pongas ese mismo deseo en toda tu iglesia aquí en Bello, que diligentemente, Señor, busquemos escuchar tus palabras, que diligentemente te busquemos en oración, que como lo aprendíamos hoy, Señor, nos examinemos nuestras vidas, de adentro hacia afuera, que no nos enfoquemos, Señor,
solo en un mero legalismo, o al otro lado, el antinomianismo. Señor, que tengamos centralidad en tu palabra como tú nos enseñas. Guíanos pues, Padre, a la obediencia y permite, Señor, que a través de las exposiciones del Sermón del Monte, tu pueblo en Bello sea edificado. Que tu palabra, Señor, obre y que tu reino siga avanzando en esta ciudad, Señor, te lo pedimos. Edifica tu iglesia y salva a los perdidos. Porque te lo pedimos, Señor, todo esto, no en nuestras fuerzas, sino, Señor, que te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, ese Rey del cual hemos escuchado hoy, y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén.